preguntando si el inicio de todo esto es parte de la pobreza, que la cuentas tú aquí, pero hay gente que dice no me cuenten la pobreza, la vivo yo la pobreza. Si es el problema de un Estado indolente, de un gobierno indolente, si no es de posiciones extremas donde se utiliza a las movilizaciones sociales para justificar todo, para sacar a un gobierno democrático, si se lleva a gran cantidad de gente hacia un matadero de 62 personas por posiciones políticas. Esto es simplemente una guerra de buenos contra malos. ¿Es así de simple la cosa? No, ciertamente es complejo, Mario. Es muy complejo. Está el problema de la pobreza, que es central. Está el tema de la recuperación de una memoria histórica nacional de los bolivianos, que se remonta a la guerra del Chaco, a la revolución del 52, a la nacionalización de la GALF. Es una memoria que ha calado, que ha vuelto a renacer muy fuerte en la población. Pregúntale al ama de casa que tira un palo a la tanqueta, pregúntale al dirigente vecinal, pregúntale al indígena aymara de Ovejuyo que está llevando el cadáver. Le van a decir en aymara o en castellano, no queremos que el gas se venda. Es una conciencia muy de base. Es un tipo de nacionalismo que ha renacido muy fuertemente en la población más excluida y más pobre de este país. Pero también, ciertamente, hay estos temas de cálculos políticos, de luchas de liderazgos, eso es indudable. Pero creo que Pero Mario, lo pasas muy por acá. No. Yo he escuchado a dirigentes trotskistas decir, esto lo hemos organizado nosotros, esto lo hemos llevado nosotros, este ascenso de masas es parte de un proceso que hemos llevado adelante nosotros. ¿Conocen ese lenguaje? Sí, pero ¿Lo has Mario, escuchado, Freddy? estás oyendo a muertos, es decir, los trotskistas son literalmente cadáveres políticos, no tienen ninguna Pero influencia. qué capacidad de movilización ¿Dónde tienen, está su ¿no? capacidad de Ahí movilización? está, ellos van a decir que esto es obra de ellos. Han podido por lo menos mantener la huelga de los maestros, la pudieron mantener 2 días, y esa es su dirección. Tuvieron que retroceder al tercer día. Mario. Bien, me he ido a un extremo con los trotskistas. Sí, pero fíjate, no hay otros dirigentes que están batiendo palmas diciendo que esto es parte de tal movimiento o tal otro. basta ir a caminar por los barrios, Mario. Basta ir a caminar para darse cuenta de la vitalidad de las estructuras de las juntas de vecinos. Esta es una rebelión de juntas de vecinos, donde se han entremezclado obreros, maestros, estudiantes, profesionales, amas de casa, vendedores. La identidad fuerte es la junta de vecinos. Aquí, ¿quiénes son los que han permitido articular una gigantesca red? No es la confederación sindical, ellos están bloqueando en el campo, lo están haciendo muy bien. No es Evo Morales, él está en el Chapare, en Cochabamba, intentando bloquear en la carretera. Aquí son las juntas de vecinos. A mí lo que me sorprende es tu cambio de discurso, Álvaro. ¿Por qué? Porque hace algunas semanas aquí en el Pentágono, cuando el fracaso de los bloqueos de Felipe Quispe, justificaste tú indicando que la conciencia no había llegado ni siquiera a las ciudades o a pueblos intermedios, o ciudades intermedias como Achacachi, y separabas Achacachi de los... de las comunidades, y decías, no, esa es una cosa, todavía no ha llegado conciencia acá, y ahora le estás dando una gran capacidad de organización a las juntas de vecinos, etcétera, que no creo, honestamente no creo, que de pronto hayan tomado una conciencia y decir, bueno, vamos a las calles, vamos a pelear. Ha sido de motu propio, no ha sido una organización, ha sido el sentimiento como ha embargado a miles de bolivianos, a mí entre ellos, no te equivoques, de que la sangre estaba siendo derramada y que uno no tenía por qué ser derramada porque es inútil, aunque el discurso diga no fue en vano, etcétera, es inútil porque estamos en un punto de inflexión que por Dios no encuentro salida y veo que voy al principio, que ese discurso ha cambiado. ¿En qué momento las ciudades se convirtieron en lo que pretendes ahora pensar que se convirtieron? Espérate, cuando yo hablé del fracaso del bloqueo de agosto, no confundas, hablé del enfrentamiento que hubo entre, no la ciudad del Alto, la ciudad del Alto no estaba metida en el bloqueo de agosto, las comunidades, la Federación Campesina de La Paz, la CSUCB, y su bloqueo. Y ahí había una fuerte, y lo mostraron aquí las imágenes de PAT, el cantón de Achacachi no quiso bloquear.
y el resto de los cantones sí quería bloquear y hubo un enfrentamiento. Y yo dije, y di mi explicación sociológica con la cual me mantengo, porque eso se ha vuelto a repetir ahora. Si tú te vas a Achacachi vas a encontrar mucha gente de Achacachi, del pueblo, que no está de acuerdo porque está perdiendo, porque ellos viven del negocio, viven de vender leche, viven del comercio, viven del transporte. El pueblo tiene una condición social distinta a las comunidades campesinas. Y quienes son ahorita, incluso ahorita, en pleno bloqueo radicalizado y cuartel indígena de Calachaca a kilómetros de Achacachi, son las comunidades que en rotación. El pueblo no está participando en la movilización. Es más, el pueblo tiene miedo de que sea saqueado por las comunidades hasta el día de hoy. Pues ese es un punto. Segundo punto. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué ha pasado para que lo que era inicialmente un movimiento indígena campesino, iniciado por la CSUCB, con bloqueo de caminos en las carreteras, se irradia a los indígenas urbanos? Porque estamos hablando de indígenas urbanos y rurales. Son los indígenas urbanos los que se sienten irradiados y convocados por la consigna de la defensa del gas. Este es un tema muy interesante y es muy interesante estudiar este despertar del Alto. Nunca habíamos asistido a una movilización tan contundente, tan articulada de juntas de vecinos y del ACOR del Alto, que de la nada han construido una estructura organizativa. Sigo pensando que le estás dando demasiado mérito a una capacidad organizativa cuando en realidad es espontánea la adhesión de los habitantes del Alto en contra de una política del gobierno. Bueno, no sé si se concretó, en todo caso ya han retirado, de pretender venderle gas al exterior. Ese es un punto. Yo creo que no ha habido esa capacidad organizativa, ha habido una cuestión espontánea donde hasta el propio Evo Morales ha dicho en un contacto con Radio Fides, lo escuché cuando hablaba Eduardo Pérez, ¿no? Evo Morales dijo, ya no tengo posibilidad de frenar nada porque esto está desbordado. Ese es un elemento muy relevante, Mario. Claro, es relevante, pero no me digas que hay una organización y que no. Por supuesto que hay. No creo. ¿Sabes quiénes marchaban ayer? ¿Quiénes ocupaban el espacio? Las juntas de vecinos. ¿Y sabes por qué ayer, a diferencia de febrero, no hubo ese ataque a los comercios que la gente esperaba? Porque quienes marcharon era gente organizada, era gente disciplinada, Mario. Tú veías bajar desde el Alto, junta de vecinos, su estandarte por delante, sus dirigentes por delante y toda la juventud y las señoras por atrás. Junta de vecinos, cada uno con su estandarte. Pequeños bloques organizados. Esos son las células de la movilización que ahorita... ¿Ha habido un partido detrás de esto? Yo creo que los partidos han sido rebasados. Es decir, ¿ha habido un MIP o un MAS que ha estado con ellos? Han debido contribuir, pero la decisión ha estado fundamentalmente articulada en CSUCB en un lado y en el otro lado juntas de vecinos y COR del Alto. Me permiten, debo ir a un corte, por favor, porque luego de ello vamos a hablar del tema político, que creo que nos interesa mucho. ¿Qué va a hacer Gonzalo Sánchez Lozada? ¿Qué esperamos del vicepresidente? ¿Y qué soluciones, si es que hay alguna solución? Yo estoy muy pesimista, créanme, y lamento transmitir esta sensación que tengo por hoy. Luego del corte seguimos con el programa. Voy a leer un par de mensajes que nos han llegado, no es el estilo del programa, pero la gente quiere participar. Dice Sonia Miraflores, creo que es el momento para que todos los bolivianos reconozcamos que la situación es intolerable. Gonzalo Sánchez Lozada debe irse y dejar abierta la posibilidad de elegir a un nuevo gobierno que realmente trabaje por su pueblo. Villa San Antonio, Estadelia, varios de las muertes sucedieron por otras causas y no por el ejército. Entonces, ¿quién debe hacerse responsable de esas muertes? Dice Roberto de Obrajes. Te dejo para el final esta pregunta, es una cosa chiquitita. Javier dice, ya que dicen que no tenemos la información suficiente para hacer nuestros reclamos, díganos en qué nos beneficia la venta de nuestros recursos y qué garantía tenemos que los beneficios serán realmente para los demás. Bueno, en el caso de que vendamos el gas, ¿no? Porque parece que ya no vendemos nada. Roberto de Obrajes pregunta para Álvaro García, ¿no cree que todo este problema se ocasionó por el desborde de los movimientos sociales? Al final, ¿no? ¿O ahora quieres? No, ahora, porque ahora vamos a empezar a discutir de otros temas, ¿no? Bueno, luego de la excelente clase de indigenismo que nos ha ofrecido Álvaro García Linera a proposición de Mario Espinosa y con la que nos hemos farreado olímpicamente 30 minutos de programa, seguimos, creo que debemos ir a los hechos porque hay que establecer con claridad actores, responsabilidades y posibles salidas. Yo creo que hay aquí un estilo de hacer política
Y ese estilo de hacer política es el que está llevando a Sánchez de Lozada al abismo político. Hay que recordar que ni Banzer ni Quiroga, con todos los antecedentes que llegaba Banzer al escenario democrático, luego de haber pasado ese terrible septenio que significó su dictadura, ni con todos esos antecedentes y precisamente cuidando esa imagen para convertirse en demócrata, se sucedieron hechos tan lamentables, tan cruentos, y donde parece que la sensibilidad o por lo menos la conciencia de que existe un prójimo y de que existen ciudadanos bolivianos que, como bien ha descrito Álvaro en el anterior bloque, son los ciudadanos más pobres, más indefensos y con menos perspectiva de vida en Bolivia, que son los ciudadanos del Alto, aquí se ha impuesto el estilo Sánchez Berzaín. El señor Sánchez Berzaín se había ido del gobierno, se había ido del gabinete luego del 12 y 13 de febrero, entre comillas, castigado por su pésimo manejo de los acontecimientos de esos días. El señor Sánchez Berzaín ha sido premiado por el presidente al reincorporarlo al gabinete el 6 de agosto para que se vaya el exministro Makorovich y asuma él con su estilo, con el estilo Amayapampa, Capacirca de Kukoc, para manejar el aparato represivo del Estado, que cuando se maneja con inteligencia, se maneja con cabeza fría pero serena y respetuosa, creo que las cosas pueden ser distintas. Hay que recordar lo de Guarizata. Parece que Sánchez Berzaín no tenía un mapa de inteligencia suficiente para evitar lo que finalmente no se evitó y se convirtió en desastre con muertos. Los muertos de ayer y de antes de ayer son en gran parte responsabilidad del manejo irresponsable, indolente, cruel de Sánchez Berzaín. Sánchez Berzaín es el que primero debe irse del gabinete de Sánchez de Lozada, si todavía Sánchez de Lozada tiene la aspiración mínima de continuar en el gobierno, porque con el respaldo de algunas naciones, sobre todo aquellas que forman parte de la Organización de Estados Americanos, y el gran espaldarazo que le ha dado Condoleezza Rice de parte del gobierno del señor Bush, seguramente el señor Sánchez de Lozada tiene que sentirse relativamente fuerte todavía, aunque ya voces bolivianas importantes como la ex defensora del pueblo, gente de la misma coalición y ciertas figuras públicas, analistas, han coincidido en la necesidad de la renuncia del presidente. Sánchez Berzaín le ha hecho un flaco favor al presidente Sánchez de Lozada. Ese es el estilo de Sánchez Berzaín. Este es el producto del estilo político de Sánchez Berzaín, que anda sobrevolando sobre todos nosotros en su helicóptero todo el día para ver si nos juntamos en las esquinas o no nos juntamos. Yo le tengo mucho miedo a Sánchez Berzaín, y ahora que han pasado tantos años, yo he trabajado con Sánchez Berzaín y lo tengo que decir con absoluta claridad, lamento mucho que en tantos años de ejercicio democrático Sánchez Berzaín esté peor, se haya convertido en un verdadero carnicero, y esta responsabilidad, con absoluta claridad hay que decirlo, la tiene en primer lugar el ministro de Defensa. Además, en este momento el gobierno insiste en hablar de movimientos sediciosos, movimientos financiados del exterior del país, unos 3 o 4 antecedentes que creo que son importantes. Ustedes recuerdan que las muertes de Guarizata se producen porque no hubo una negociación. Luego de la elección de Guarizata, el gobierno va y negocia con la dirección sindical y traen a personas y a turistas que estaban varados en otros lugares del departamento de La Paz sin derramamiento de sangre. Es decir, en Guarizata es Luquizani. Luquizani llegaron sin ningún rasguño. Exactamente, es decir, en Guarizata se intentó derrotar a los bloqueadores. A ver, otros datos. Ustedes recuerdan que empieza el movimiento, hará unas 5 o 6 semanas ya, de bloqueo en el altiplano con don Felipe Quispe. Nunca entablaron negociación. El gobierno siempre encontró un argumento para no entablar una negociación, y recuerdo que el último era que Felipe Quispe ya estaba rebasado por sus bases y no le obedecía nada. ¿Y qué sentido tenía negociar con don Felipe Quispe? ¿Qué decían de la Central Obrera Boliviana? Tercera semana de huelga general indefinida, de intento de liderar el movimiento, etcétera. Que el señor Jaime Solares, ejecutivo de la COP, el gobierno no lo reconocía, que había tenido unos 2 detallitos por ahí que no daban para reconocerlo. ¿Qué decían las autoridades y qué dicen ahora las autoridades del diálogo con Evo Morales? Que no, que cómo pues.
que ese cocalero que quiere trascender el trópico de Cochabamba quiere convertirse en un líder nacional. Hay una lógica, como dice Julio, estoy de acuerdo en lo que dice Julio, hay una lógica de imposición, de derrota de el movimiento social, porque no hay enemigo, no hay adversario, no hay contrario aquí. ¿Sabes, Mario? Le he escuchado decir al propio presidente de la República el sábado, plantear